Algo raro está sucediendo en Japón. Tendrá que ver cómo se están adaptando las empresas japonesas a las cambiantes dinámicas económicas, especialmente en un contexto de globalización. Eso, unido a los sectores económicos emergentes en Japón que presentan oportunidades para el crecimiento económico a largo plazo, hacen del panorama del lejano oriente algo realmente interesante. Veamos de qué se trata. Hace apenas 20 años, Japón ostentaba el título de la segunda economía más grande del mundo, generando expectativas sobre su posible superación de la dominancia económica de los Estados Unidos. Sin embargo, esta predicción no se materializó, y desde principios de los años 90, la producción japonesa ha experimentado un estancamiento notorio, siendo superada significativamente por China y quedando rezagada frente a los Estados Unidos. En retrospectiva, este declive no resulta sorprendente, ya que Japón enfrentaba numerosos problemas subyacentes y carecía de ventajas globales significativas. Simon Ketz dividió las economías mundiales en 4 categorías, incluyendo economías subdesarrolladas, avanzadas, Argentina y Japón. Mientras Argentina no ha logrado aprovechar sus oportunidades, Japón ha desafiado las expectativas al no sucumbir a sus desafíos inherentes. Es destacable que, después de más de 3 décadas de estancamiento, Japón podría estar contemplando una recuperación económica. Esta perspectiva emocionante ha captado la atención de numerosos economistas, quienes ven a Japón como una economía adelantada a su tiempo. Este estancamiento, experimentado en la década de los 90, podría no ser un problema exclusivo de Japón, sino algo que todas las economías avanzadas podrían enfrentar en su evolución. Japón, al ser el pionero en avanzar ese nivel, podría proporcionar valiosas lecciones realmente valiosas. Aunque es reconfortante imaginar que el crecimiento ilimitado seguiría siendo la norma en nuestras economías, Japón advierte sobre la posibilidad de que el crecimiento experimentado en los últimos 2 siglos sea más una excepción que una regla. Estos factores requieren un análisis detallado. Vayamos a eso. Explorar cómo Japón y otras economías podrían manejar el estancamiento para desarrollar modelos que no dependan exclusivamente del crecimiento económico es básico. A pesar de enfrentar desafíos como una población envejecida, la escasez de mano de obra y la necesidad de adaptarse a cambios económicos globales, Japón sigue recibiendo elogios por sus políticas efectivas para mantener y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, como altos estándares de vida y el fácil acceso a viviendas asequibles y de calidad. Entonces, ¿qué indicios sugieren que Japón podría estar encaminado hacia una recuperación económica? ¿Significa esto que el crecimiento lento podría ser una posibilidad en otras economías? Y, finalmente, ¿cuáles serían las consecuencias si Japón permaneciera estancado indefinidamente? Después de la implementación de una ley de secretos estatales estricta en 2013, los medios de comunicación japoneses se han visto limitados en su capacidad para criticar al gobierno, generando la necesidad de un enfoque honesto en la información proveniente de la nación insular. Por eso nosotros nos comprometemos a proporcionar esa perspectiva honesta en nuestra información. En primer lugar, vamos a abordar los principales retos que afronta la economía nipona. Japón, a pesar de sus avances tecnológicos en la década de los 70, parece haber quedado rezagado en la era actual. Aunque fue pionero en adoptar la tecnología, ahora enfrenta dificultades para incorporar innovaciones recientes. Sus empresas, a excepción de Sony, han perdido la influencia global que solían tener, con gigantes estadounidenses como Microsoft y Apple superándolas en valor de mercado. En la economía actual, la tecnología no solo afecta a la fabricación de productos, sino que también impulsa la productividad de los trabajadores. Japón, al mantener altas tasas de participación laboral y una cultura de trabajo extenso, también enfrenta el desarrollo de mejorar la productividad. Aunque aumentar las horas de trabajo o la participación laboral puede tener beneficios a corto plazo, a largo plazo se necesita un enfoque más sostenible para impulsar el crecimiento económico. Otro de los grandes retos de Japón es su baja tasa de natalidad,
ya que menos personas ingresan al mercado laboral. Si bien incentivar a las mujeres a unirse a la fuerza laboral ha sido una estrategia efectiva en el pasado, es fundamental explorar enfoques más amplios y sostenibles para estimular el crecimiento económico. Ahora aquí hace acto de presencia otro factor importante que es la fuga de cerebros. Al contrario de lo que se piensa, Japón tiene una alta tasa de talento emigrado. Eso sin lugar a dudas afecta directamente la capacidad productiva de una nación. En este caso, la nipona. En el caso de las economías avanzadas, los efectos secundarios dañinos de la migración se revierten en su mayoría, beneficiándose principalmente de aspectos positivos. Estas economías reciben trabajadores altamente productivos y contribuyentes fiscales cuando ingresan a la fuerza laboral, sin invertir considerablemente en su crianza o educación. Aunque tener más trabajadores puede no ser suficiente para impulsar el crecimiento económico, ya que la producción se distribuye entre más personas, la migración puede tener un impacto positivo al aumentar la productividad general. Esto sucede especialmente si llegan trabajadores altamente calificados. Por ejemplo, en Estados Unidos, los trabajadores migrantes calificados ganan más que el promedio nacional, ya que el país tiene la capacidad de seleccionar a los mejores solicitantes de todo el mundo. Aumentar la población de trabajadores calificados puede ser una estrategia efectiva para impulsar la producción económica total. Japón, enfrentando estancamiento económico, podría resolver este problema atrayendo a esta clase de inmigrantes en la misma medida y calidad que Estados Unidos. Sin embargo, Japón ha sido resistente a esta estrategia debido a barreras como el idioma japonés menos hablado globalmente y la percepción de un estilo de vida menos atractivo. Siguiendo con los retos que afronta el país, es esencial abordar una nota controvertida: la vivienda en Japón. Si bien Japón ha sido elogiado por su vivienda asequible, factores como la reputación de sobreexigencia y salarios promedios más bajos han afectado la calidad de vida en comparación con otros países. Repasando, Japón, que una vez fue la segunda economía más grande del mundo, ha experimentado un estancamiento desde los años 90. Y a pesar de sus problemas subyacentes, la posibilidad de una recuperación económica ha captado la atención de los economistas. La nación nipona podría estar experimentando desafíos que otras economías podrían enfrentar en el futuro. Esto quiere decir que podemos extraer grandes lecciones de la economía del país y evitar los mismos problemas en algún momento no muy lejano. Japón, que alguna vez estuvo adelantado tecnológicamente en la década de 1970, ha quedado rezagado en la adopción de nuevas tecnologías. Por último, los intentos gubernamentales de estimular la economía han tenido un impacto limitado. Sin embargo, cambios como la pandemia y la revaluación de la manufactura pueden ofrecer nuevas oportunidades para la recuperación económica japonesa. La historia económica de Japón después de ser víctima de 2 bombas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial es una prueba impresionante de resiliencia, determinación y adaptabilidad. Aunque el país enfrentó una devastación sin precedentes, ha logrado una asombrosa recuperación y transformación económica. En los últimos tiempos, la economía japonesa ha demostrado señales de cambio. Factores como la flexibilización cuantitativa, la adopción de políticas más expansivas y la apertura a la innovación han marcado una transición. La crisis mundial, incluida la pandemia de COVID-19, ha llevado a una reevaluación de estrategias económicas, permitiendo a Japón reconsiderar enfoques tradicionales y adoptar nuevas medidas. El papel clave de la tecnología, las oportunidades en la manufactura y la relevancia en la escena global son aspectos que podrían impulsar la próxima fase de crecimiento económico japonés. Además, las inversiones en sectores emergentes, la mejora de la competitividad y la búsqueda de soluciones para desafíos demográficos podrían ser fundamentales en este proceso. La economía japonesa ha pasado por una trayectoria notable desde la devastación de la guerra hasta el estatus de potencia económica mundial y, posteriormente, el enfrentamiento a desafíos persistentes. La capacidad de adaptación y la voluntad de cambio han sido constantes en su historia económica. Japón busca su lugar en un mundo en constante evolución. Su resiliencia histórica y su capacidad para innovar y reinventarse son activos decisivos para una nueva era de crecimiento y prosperidad. No nos sorprendamos si en menos de una década Japón recupera el lugar que lo llevó a competir con la economía más grande del mundo. Sobre Japón hay mucho que decir, pero algo seguro es que nunca se rinde.
¿Cuánto tiempo crees que le lleve a Japón recuperar su posición destacada en el escenario mundial? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta información te ha resultado útil, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.